Shalom chicos, espero que tengan un buen día. Hoy vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Em, este nuevo concepto tiene como priorización la aceleración. Y inicio acá con este video que nos muestra que el camino más corto no tiene por qué ser el camino más rápido. Y esto debido a la aceleración. Voy a girar ahora la pantalla para poder dedicarnos al texto del estudiante e irnos al libro de clases. Acá. Y vamos a estar trabajando la página de 140 en adelante. La idea es tener en cuenta que anteriormente nosotros habíamos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento, cambio de posición. Estaba acá y llegué acá. Rectilíneo en línea recta. Y uniforme era que se mantenía algo constante. Y lo que se mantenía constante era la velocidad. ¿Ya? Entonces, si un autito se estaba moviendo a 10 kilómetros por hora, en este intervalo de tiempo el autito seguía a 10 kilómetros por hora y acá también seguía a 10 kilómetros por hora. Y recorriéndolo en línea recta. Ese era como el resumen. Se habla de aceleración cuando nosotros cambiamos, aumentamos la velocidad, la rapidez. O cuando desaceleramos. Y así nosotros también hablamos de aceleración positiva y aceleración negativa. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestra velocidad. Entonces acá, no sé, se muestra un ciclista, partió desde el reposo, empezó a andar, en un intervalo de tiempo puede que esté andando 1 metro, en un segundo avanzó 1 metro. En 2 segundos ya avanzó 4 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está acelerando, no viaja a la misma velocidad. Nosotros definimos matemáticamente dos conceptos, aceleración instantánea y aceleración media. Acá vamos a estar trabajando con el concepto de aceleración media, que es la razón entre la variación de la velocidad. Uy, está como muy denso. Vamos a checar esto. Aquí parece, no. Con este. Ya, entonces, la aceleración media. Uy, está muy grande. No me gusta. Es la razón entre la variación de velocidad y el tiempo. ¿Qué sería esto? La aceleración es la variación de la velocidad partida en la variación de tiempo. A eso se refiere. Entonces, quiere decir que yo, para calcular esta aceleración que se va a mantener constante, que por eso se dice aceleración media, porque en el fondo es saber el promedio, la media, el promedio de la aceleración que se obtuvo al ir avanzando por unidad de tiempo, que se mantenía constante. Entonces, se obtiene esta fórmula. A algunos alumnos esta fórmula les recordó al famoso Dios te ve. Y decían como que se parece mucho esa razón a lo que trabajábamos antes. Entonces me dijeron, inventemos un triangulito que asocie esta formulita nueva. Y se inventó el triangulito. Y la formulita es así. Ese es el triangulito. Algunos señalaron, podríamos recordarlo como bate, como Batman, hasta que se llegó al consenso de que vamos a utilizar la frase vamos a tomar. Entonces con esa frase ustedes van a poder
derivar, ¿cierto?, cualquier otra fórmula asociada a ello. Si yo quiero calcular entonces la variación de velocidad, yo tapo velocidad y tengo que trabajar con el resto de cosas que me quedan, que en este caso sería el producto entre A y T. Por lo tanto, la variación de velocidad es igual al producto de A por T. Acá tienen ustedes fórmula 1, fórmula 2. Ahora, si yo quiero saber la variación de tiempo, vamos a tomar, y yo quiero saber la variación de tiempo, entonces yo trabajo con el resto de cosas que me queda, que en este caso sería variación de tiempo es igual a la variación de velocidad partido en la aceleración media. Y ahí ya tienen 3 formulitas. Un dato súper importante es que esta letra que está acá es una letra griega y se llama delta, ¿ya? Se llama delta, lo cual significa variación, lo cual es equivalente a decir final menos inicial. Eso en física, en matemática es otra cosa. Entonces, cada vez que ustedes vean ese triangulito, siempre es variación. Es variación de temperatura es final menos inicial. Variación de distancia, final menos inicial. Variación de velocidad, final menos inicial. ¿Ok? Siempre. Bien, seguimos avanzando. Bueno, acá hace una pequeña mención a lo que se dijo al inicio. Dice, es común pensar que la aceleración se asocia a un aumento en el valor de la velocidad de un cuerpo, pero en realidad guarda relación con cualquier tipo de cambio que experimente. ¿Ya? Esto es súper importante. Ya sea la disminución de su valor o el cambio en la dirección del movimiento. O sea que podría ser la desacelerar, la desacelerización. ¿Cómo se dice? ¿Ya? Esa palabra. O sea que puede ser una aceleración negativa. Tenemos ahora la definición oficial de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, movimiento, recordar que es cambio de posición. Estoy en una posición A, llego a una posición B. Cambio de posición. Ahora, rectilíneo tiene que ver con la línea recta que va a ser el trayecto que yo voy a hacer. Uniformemente acelerado tiene que ver con que yo voy a mantener la misma aceleración. Entonces, si acá yo voy a 2 metros segundo cuadrado en el tiempo de 1 segundo, al tiempo de 2 segundos, mi aceleración sigue siendo de 2 metros segundo cuadrado. Lo que va a cambiar es la velocidad, porque lo que antes iba viajando a 0 kilómetros por hora, empezó a viajar a 2 metros partido en segundo. Lo voy a hacer acá, 2 metros partido en segundo. A los 2 segundos ahora va a 4 metros partido en segundo. A los 3 va a 6 metros partido en segundo. A los 4 va a 8 metros partido en segundo. A los 5, 10 metros partido en segundo. Y la velocidad va aumentando. Esto es velocidad. Pero la aceleración respecto a la medida de tiempo, acá tengo el 3, sigue siendo de 2 metros segundo cuadrado. ¿Aumentó? No, se mantiene constante la aceleración. Lo que aumentó fue la velocidad. ¿Bien? Entonces dice, si un automóvil que se desplaza en línea recta presenta una aceleración constante, aumenta el valor de su velocidad a un mismo ritmo,
entonces podemos afirmar que posee un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA. Y acá se presenta este esquema en donde pareciera ser como un Peugeot 206 de 3 puertas, en donde tenemos la aceleración, que la aceleración va a ser constante. Si acá se está moviendo a 2 metros segundo cuadrado, acá sigue su aceleración en 2 metros segundo cuadrado y acá sigue en 2 metros segundo cuadrado. Y la velocidad en este tiempo podría estar 4 metros partido en segundo, 6 metros partido en segundo, 8 metros partido en segundo. Bien, la velocidad va a cambiar y cambia a una tasa constante y esa constante es la aceleración, 2 metros segundo cuadrado. Luego tenemos un gráfico. El gráfico que tiene que ver con la posición y el tiempo. Acá dice, el gráfico de la posición en función del tiempo resulta ser una curva similar a la siguiente. A esta curva se le llama función exponencial. ¿Por qué? Porque cuando avanza una unidad de tiempo, avanza un poquito, ¿cierto?, su distancia. Entonces, no sé cómo hacerlo. Espera. Vamos a hacerlo como así, como por correr. Tenemos una persona ahí que va a correr. Al avanzar un segundo, la persona va a estar acá. Pero como va a estar con aceleración, a los 2 segundos, esta persona ya va a estar mucho más lejos. Entonces, a los 2 segundos en realidad como que no iría ahí. Por ejemplo, lo voy a anotar como acá. A los 2 segundos la persona llegó hasta acá. A los 3 segundos, como va acelerando muy rápido, la persona ya va por acá. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, pensémoslo también como en el auto, cuando nosotros vamos a Caldera y el auto llega al peaje, ¿cierto? Ahí está el autito. Está el peaje aquí para poder pasar. Una vez que pasa el peaje, el auto frenó, partió de cero. Y de nuevo tiene que agarrar la velocidad hasta llegar a los 100 kilómetros por hora. Entonces, los primeros segundos avanza poca distancia. Los otros segundos ya avanza mucha más distancia y ya los otros segundos ya avanza demasiada distancia. ¿Por qué? Porque está acelerando. Entonces, si ustedes ven la relación que hay en un tiempo acá de un segundo, por ejemplo, en un tiempo, avanzó esta distancia. En otro tiempo, avanzó esta gran distancia. Y en el otro tiempo, en el otro segundo, avanzó mucho más. Eso porque está relacionado a la aceleración. ¿Cómo se representa la velocidad en función del tiempo? En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo que se ve acá es una gráfica de velocidad-tiempo. Entonces, quiere decir, acá partió con una velocidad inicial distinta de cero. Avanzó el tiempo. Hay una variación de tiempo aquí. La velocidad va aumentando. Mientras pasa el tiempo, esto aumenta. La velocidad está aumentando mientras aumenta el tiempo. Anteriormente, la otra gráfica, cuando nosotros teníamos velocidad-tiempo, era una constante. Y acá nos dice algo súper importante el gráfico. Nos dice que la pendiente de la recta corresponde a la aceleración media. O sea, si yo tomo 2 puntos cualesquiera y yo veo cuál es la variación de tiempo aquí, cuál es la variación de tiempo acá, y hago la relación con la velocidad aquí y la velocidad acá, y calculo la aceleración, entonces a mí eso me tiene que dar aceleración. Tomar cualquier par de puntos. Puedo tomar esos dos, puedo tomar este punto de acá con este punto de acá, puedo tomar este punto de acá con el punto de acá. Cualquier par de puntos, los cuales yo puedo identificar velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial, a mí me sirve
para calcular la aceleración media. ¿Qué más me dice? Acá vamos a destacar que la pendiente es la aceleración media. Dice, al igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, el área bajo la curva, eso es súper importante, el área entre la recta y el eje horizontal corresponde al desplazamiento. Ya, corresponde a la distancia. Por lo tanto, si yo quiero calcular esta área que está acá, que es la área de color verdecito, es la base, que es delta t, que es t final menos t inicial, la base, delta t, por la altura. Y la altura es b sub i. Eso es igual al área. Ahora yo tengo que calcular la otra área, que es esta que está acá. La base por la altura dividido en 2. ¿Ya? Porque estoy calculando el área de un triángulo. La base corresponde a delta t. Por la altura que tiene esto corresponde a la velocidad final menos velocidad inicial. ¿Por qué menos velocidad inicial? Porque esta altura que está acá corresponde a velocidad inicial. Y velocidad final le corresponde toda esta altura. Todo eso es velocidad final. Entonces, si yo a la velocidad final le quito la velocidad inicial, me quedaría solamente esta altura del triangulito. No sé si se logró entender mucho, pero es por eso. ¿Ya? Entonces me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial. La base por la altura, dividido en cuánto, dividido en 2 o multiplicado por 1/2. Esa es el área. Entonces yo sumo las áreas. Y es acá donde me aparece la expresión que me ofrece el libro. Me dice el área 1 más el área 2. Acá yo tengo una formulita. Y esto es por gráfico. Después tengo la equivalencia. Solamente acá el libro hace referencia a esta área como área 1 y a esta área como área 2. Porque acá tengo b sub i por delta t, que es la base del rectángulo por la altura. Y acá yo tengo el 1/2 por la velocidad final menos la inicial por delta t, que hace referencia al triángulo. Pero está bien, el orden no afecta mucho. Por lo tanto, podríamos definir la fórmula número 4, que sería distancia es igual a velocidad inicial por delta t más 1/2 de velocidad final menos velocidad inicial por variación de tiempo. Ahora, se hace una mención de que nosotros podríamos agregar la aceleración para esta distancia. Y para eso se hace la siguiente relación y la voy a anotar acá. Tenemos distancia es igual a la velocidad inicial por delta t más 1/2 de delta t por, parece que estaba al revés, parece que está paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial por delta t, ¿ya? Da lo mismo el orden en todo caso, solamente es para mantenerlo del libro. Entonces, si yo quiero utilizar la aceleración media hace relación entre la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el tiempo final menos el tiempo inicial. O lo que nosotros podríamos resumirlo como un delta t. Entonces, acá el delta t está multiplicando. Yo necesito aquí que exista un delta t que me esté dividiendo. Eso que está ahí. Entonces, para que exista este delta t que esté dividiendo y pueda conseguir esto, lo que yo debo de hacer es multiplicar por delta t. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo delta t partido en delta t, yo puedo simplificar esto. Delta t dividido en delta t, eso es igual a 1. Y 1 por cualquier cosa sigue siendo cualquier cosa. Por eso no se me altera la función. Ahora, continúo aquí. Me va a dar que la distancia
es igual a la velocidad inicial por la variación de tiempo más 1/2 de la velocidad final menos la velocidad inicial partido en delta t por, acá ocurre otra cosa algebraica. Tengo delta t por delta t. Eso equivale a delta t cuadrado. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo tenga x por x, x cuadrado. Y recordad que x más x, eso es igual a 2x. Entonces, me va a quedar delta t cuadrado. Ahora sí, conseguimos aceleración. Esto que está acá es aceleración. Me va a quedar todo el resto. Distancia es igual a velocidad inicial por delta t más 1/2 de aceleración por delta t cuadrado. Y acá tenemos otra fórmula que la vamos a denominar fórmula número 5. Ahí. Entonces, ya tenemos fórmula 1, 2, 3, fórmula 4 y fórmula 5. Ahora se nos presenta un gráfico que tiene que ver con la aceleración en función del tiempo. Como la aceleración es una constante, el gráfico es una línea recta, porque al tiempo que vaya siempre se mantiene la misma aceleración, que es la gracia del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y qué es lo que nos define el área entre la recta y el eje horizontal? Es la variación de velocidad. Antes, un área muy parecida nos definía la distancia. Ahora nos define la variación de velocidad. Por lo tanto, el área bajo la curva corresponde a la variación de tiempo por la altura. Esa es el área. El área es base por altura. La variación de velocidad es la base por la altura. Y así ustedes pueden confirmar la formulita de vamos a tomar. Ay, perdón. Y la anoté mal encima. Estoy diciendo aquí la base por la altura. Ahí. Y ahí ustedes pueden confirmar el vamos a tomar. Tapan la V y les da delta T por A. Acá ustedes tienen algunos otros modelos matemáticos asociados al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Les recomiendo que puedan jugar a despejar cada uno de los intervalos. En total deberían de tener 19 fórmulas asociadas al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ejemplo, en este ejercicio yo les voy a pedir que me despejen delta t. En este otro les voy a pedir que me despejen velocidad inicial. En este, posición inicial. Yo les voy a dar el ejemplo del número 1 y todos los demás va a ser tarea para ustedes. Obviamente después tienen que ver ustedes cuánto vale el despeje de A, el despeje de I, de este delta de posición, la velocidad inicial acá, la variación de tiempo, etc. ¿Ya? Pero como tarea les voy a dejar estos dos y todo el resto. Voy a empezar entonces con el 1. Tengo velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por variación de t. Entonces, ¿qué me está molestando la variación de tiempo? Me molesta, siempre se despeja primero lo que esté sumando o restando. Y en este caso tengo a esto que me está sumando. Por lo tanto, al otro lado, este va a pasar restando. Me va a quedar la variación final es menos la variación inicial es igual a A por delta t. ¿Qué le está molestando ahora el delta t? Le está molestando la A. Y la A está multiplicando
Al otro lado tiene que pasar con la operatoria contraria, que es una división. Por lo tanto, nos va a quedar b sub f menos b sub i partido en a. Eso es igual a delta t. O lo pueden escribir de manera inversa. Delta t es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido en la aceleración. ¿Ya? Y ahí estaría la clase de hoy, un resumen de la aplicación. Les dejo como tareita poder despejar lo que les mencioné. Chequear con las formulitas que está acá el resultado que les dio acá abajo. ¿Ya? Lo pueden chequear con el vamos a tomar de nuevo. Vamos a tomar. Si yo tapo esta t, me queda velocidad partido en aceleración, que es lo que yo tengo acá. ¿Ya? Recordar que estamos trabajando con variaciones. Así que es súper importante eso. Ya. Les dejo hasta aquí entonces la clasecita. Por favor, despejen todo lo que puedan despejar. Tienen que alcanzar a tener 19 fórmulas, ¿ya? O 18 porque esta como que se repite. ¿Ok? Eso, que estén bien. Nos vemos. Chau.